Nos da gusto estar en su hogar nuevamente con esta reflexión de la palabra de Dios de la Biblia. Deseamos que la oración que ustedes hagan de aquí en adelante les dé una nueva dimensión de su relación con Dios, el Padre nuestro en el Espíritu de Jesús. Pero tengo una pregunta también. ¿El éxito de la oración solo depende de mi relación con Dios? Mire cómo dice la frase que viene en el Padre Nuestro. Dice, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Quiere decir, como dice Lucas 17:13, mirad por vosotros, si pecare contra ti tu hermano, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Es la condición que Jesús pone para perdonarnos a nosotros, que aprendamos a perdonar a los que nos ofenden. Dios quiere que tengamos un corazón grande como el de nuestro Padre, que con facilidad perdona, que sepamos perdonar las faltas de otros como Él las perdona. Dice San Marcos 11:25, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y dice en el pegado al Padre Nuestro vienen dos versículos que dicen, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. También dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que el perdón del Padre Nuestro nace del dar más que del recibir. Desde el inicio de la oración, el Señor Jesucristo nos está enseñando a mirar hacia el otro y no hacia nosotros mismos. Le preguntaron sus discípulos al Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿70 veces? Y el Señor le dijo, no solo 70 veces 7. Entonces, mientras que la justicia de los seres humanos es un acto de equilibrio, se paga lo que se debe, en la justicia de Dios hay un enorme desequilibrio a favor del otro, porque yo también tengo deudas y cuando mis deudas son perdonadas, se manifiesta un acto de equilibrio. Por eso es necesario perdonar a los demás, así como Dios nos perdona a nosotros. San Mateo 5:44 dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os ultrajan. O sea, tenemos que devolver bien por mal. Perdonar primero, como nos enseñó el Señor Jesús, también es un acto de esperanza, es una visión de futuro. Perdonar a nuestros deudores es un acto de agradecimiento con Dios por la manera como Él nos ha perdonado a nosotros. Dice Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Este versículo nos recuerda a aquel que por el perdón ha pagado el precio de descender a las miserias de la existencia humana en la cruz del Calvario. O sea, hizo lo que ningún otro ser humano estaría dispuesto a hacer por nosotros. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Tengo que ser generoso para perdonar, para que también Dios sea generoso conmigo y me perdone. Y todos los días esté seguro que Dios perdona mis pecados, así como yo he perdonado los pecados de los que me ofenden. Oremos al Padre. Padre, dame un corazón lleno de amor y ayúdame a soportar las heridas, esperando y creyendo siempre en lo mejor de los demás. Dame tus ojos para ver más allá de las ofensas, a las personas sedientas de ti, por las cuales debo ser ejemplo de tu amor. Amén. Más a nuestra serie Fortaleza y Esperanza. Recuerden que el Centro Familiar Cristiano Nueva Vida todos los días a partir de las 7 de la noche está trayendo esta serie de temas para bendición de su familia. Reciban por favor un afectuoso saludo
una bienvenida de nuestro pastor general, el presbítero Carmelo Borboya Román. Y yo le invito a que tome un tiempo con su familia y podamos disfrutar del día, del tema que tenemos el día de hoy. Hoy estamos hablando acerca de lo que son las emociones, temas entre mujeres. Bueno, la semana pasada estuvimos platicando o hicimos un recuento de lo que hemos estado trabajando y quisiera hablarles acerca de la importancia, nuevamente recalcamos, de la importancia de poder tener nuestras emociones centradas en los principios de Dios. Cuando nuestras emociones están centradas en los principios de Dios, entonces podemos tener una identidad, estamos en mejor posición para vernos y no solamente a nosotros, sino en una relación con los demás. Y otra de las cosas que estuvimos trabajando, otra de las verdades fundamentales que estuvimos trabajando en el tema, es que fuiste creado con la capacidad de elegir, pero elegir equivale a cambiar. Hablamos acerca de que el cambio de repente puede ser un poco atemorizante, pero necesitamos hacer cambios. ¿Por qué? Porque Dios te diseñó con la capacidad de elegir. Y hacer una elección requiere cambios, y esos cambios son importantes porque si nosotros no elegimos, en pocas palabras, estamos dejando que otros decidan por nosotros o estamos tomando la decisión de no elegir. Hoy vamos a ver la tercera realidad, la tercera verdad con la cual fuimos diseñados o con la cual Dios nos creó, con el ADN que Dios nos creó, y es que fuiste creado para asumir responsabilidad por ti mismo. Aunque estos temas los estamos tocando a grandes rasgos, futuramente vamos a estar dando algunas explicaciones y algunos ejemplos que van a ser mucho más claros para entender estos principios. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a abrir nuestro corazón? Quiero compartirles el día de hoy algunas cosas y experiencias personales que nos han podido llevar a entender cómo es que podemos aprender a ser responsables por nosotros mismos. La historia de Adán y Eva es nuestra historia. Pero cuando Adán y Eva decidieron no escuchar la voz de Dios, violaron su ADN. En otras palabras, se distorsionó la imagen perfecta que Dios diseñó para que sus vidas fueran fructíferas, fueran llenas de paz, llenas de gozo y llenas de plenitud. Entonces, cuando se distorsiona el diseño original en la vida de un ser humano, ninguno tiene la capacidad de asumir responsabilidad por sí mismo. En este caso, Adán y Eva, ninguno de los dos estuvo dispuesto a asumir su responsabilidad. Cada uno apuntó al otro y culpó al otro. La cuestión es de que hoy nosotros hacemos lo mismo. Esta es nuestra historia. Lamentablemente no nos podemos deshacer de esa historia porque hoy muchos hombres y muchas mujeres han decidido no escuchar la voz de Dios. Y esto ha traído tristeza, decepción, agonía a sus relaciones, incluso en las relaciones donde usted se quiere sentir más amado, más íntimo, donde debería de ser mucho más ternura. En esas relaciones usted no puede encontrar la plenitud, pero mucho de esto se debe a no entender correctamente la palabra de Dios y no escuchar la voz de Dios como para obedecerla. Lamentablemente, muchas personas cuando empiezan a trabajar en sus relaciones, en sus emociones, les es difícil poderse incluir en la escena. El mensaje de lo que vamos a estar trabajando durante todo este tiempo entre mujeres con respecto a las emociones es asumir responsabilidad personal por nuestras elecciones y por nuestras acciones. Para muchas personas pareciese que esta verdad es algo nuevo y eso es triste, porque dentro de nuestro diseño original, este es un principio.
La historia de Carlos y Andrea que les voy a contar en este momento es una historia de un matrimonio de hace 5 años. Andrea era la administradora de su hogar. Básicamente los dos trabajaban, desarrollaban labores, él aportaba, ella aportaba, pero dentro del hogar quien administraba las finanzas era Andrea. Y constantemente el dinero era una fuente de problemas porque mientras estaban las semanas, iban trabajando y todo estaba bien hasta que llegaban a fin de mes y se daban cuenta de que no podían solventar los gastos. Durante este tiempo se empezó a dar una fricción muy grande, al punto de que Carlos empezó a discutir con ella y mientras pedían orientación y eran asesorados, Carlos lo que dijo fue es que ella no me deja gastar nada, como es la que administra el dinero. Y yo no sé si a alguna familia le pase, pero de repente sucede que el esposo permite que la esposa sea quien administre, los dos trabajan, pero la esposa es la administradora. Ellos dicen, es que tú eres mejor en las finanzas que yo. Entonces empezaron a tener conflictos tan grandes que ella empezó a limitar los gastos. Resulta que Carlos se gastaba el dinero porque una forma de, bueno, ok, yo trabajo, pero quiero distraerme, empezó a comprar videojuegos, películas, y entonces Andrea decía, pues es que no nos alcanza para el fin de semana, voy a apretarle más y voy a apretarle más, al punto en que Carlos empezó a sentirse y explicaba, es que yo me siento como un niño tratando de pedirle dinero a mi mamá y tratando de consultarle todo lo que yo puedo comprar. Cuando se vive una relación de esta manera, lo más fácil es poder decir que el problema es el dinero y que él o que ella termina siendo el problema. Pero sabe que aquí el problema es no querer asumir responsabilidad por uno mismo. Carlos tiene que aprender a insertarse en la escena. Tiene que aprender a incluirse en la escena para asumir su responsabilidad como parte del problema financiero por sus hábitos de derroche. Pero por otro lado, Andrea también tiene que incluirse en la escena. Tiene que asumir su responsabilidad por la manera controladora que tiene con Carlos y por la manera despectiva con la que se refiere a él. Los dos tienen que trabajar juntos para poder equilibrar las finanzas y poder llegar a fin de mes. Pero ¿sabe qué? El dinero no es el verdadero problema. Cuando nosotros entendemos el diseño que Dios nos ha dado, entonces comprendemos que el verdadero problema no consiste en los hijos que están pequeños, en las finanzas que no alcanzan. El verdadero problema es que nos cuesta asumir nuestra responsabilidad. No asumir la responsabilidad personal, en pocas palabras, nos está llevando a un desastre emocional. Y muchas parejas terminan separadas y divorciadas y en pleito, porque no pueden o no saben asumir sus responsabilidades. Les traje una imagen donde estas personas se ven y mientras señalan a otros, también pueden verse a ellos mismos en un espejo. Y es que cuando nosotros nos incrustamos en la escena, entonces nosotros podemos no solamente visualizar lo que está pasando, sino nos sentimos parte del éxito o también parte del fracaso, para que juntos en nuestras relaciones podamos salir adelante. Hace algún tiempo, y yo creo que todos hemos desarrollado relaciones con el tiempo. Y les traje una imagen de algunos amigos que encontré en Facebook. Y les puedo decir que con estas personas y otras más, no siempre he estado de acuerdo.
no siempre tenemos las mismas perspectivas o no siempre tenemos la misma plataforma, pero hemos aprendido a resolver problemas y conflictos y sé que son mis amigos. Porque les puedo llamar en cualquier momento y decirle, oye, esto, aquello, el otro. Me dicen, sí, yo sé que tú piensas así, así. Pero hemos aprendido a desarrollar una relación donde nos hemos aprendido a incluir en la escena. Lo importante de las relaciones es que sepamos que es lo más importante de nuestra vida. Todo lo demás son detalles. Tienes que estar dispuesto a dejar de apuntar a la otra persona como el problema. Debes de aprender a incluirte en la escena. Debes de aprender a asumir responsabilidad y estar dispuesto a trabajar con la otra persona. A veces piensas que en las relaciones tienes que trabajar tú solo, pero en las relaciones los dos o las personas involucradas tienen que estar dispuestos a trabajar juntos. Claro, cuando tú vas aprendiendo esto no es fácil, porque de repente quisieras que todo mundo lo conociera. Cuando empecé a trabajar en estos temas en mi propia vida, yo dije, voy a decirle a mi esposo y voy a enseñarle a mis hijas más pequeñas y voy a hablarle a mi prima y voy a decirle a la hermana de la iglesia. Y yo quería que todo mundo conociera esto hasta que entendí que cada quien tiene un proceso y necesita vivirlo. Pero vas aprendiendo a ser sabio porque entiendes los principios que Dios ha establecido para tu vida y para las relaciones. El tema que hoy... las verdades que nosotros necesitamos trabajar es que tú fuiste creado para tener vínculos. Tú fuiste creado con la capacidad de elegir y tú fuiste creado para asumir responsabilidad por ti mismo. Estaba pensando en una situación que me pasó cuando estaba casi recién casada. Y entonces yo empezaba a trabajar con los principios de Dios en mi vida, porque acuérdate que para tener emociones sanas necesitas aprender a vivir las emociones conforme Dios te las presenta. Y quiero compartirlo con ustedes porque ya tengo autorización. Platicamos con mi esposo y él está de acuerdo. Y en una ocasión me acuerdo mucho que él estaba un poco agobiado y empezó a sacar de su corazón y a explicarme, es que tengo que ser responsable de ti y tengo que ser responsable de tus hijas y tengo que ser responsable de esto y las finanzas, y empezó a sacar todo lo que había en su corazón. Y en ese momento en mi corazón empezó a sentir como que soy una carga, como que no aporto. Pero de repente vino la presencia del Espíritu Santo en mi vida, me reveló la palabra de Dios a mi mente, en mi corazón. Y entonces yo pensé, bueno, es que yo nunca dije que él tenía que ser responsable. Es la Biblia quien dice que el esposo va a cuidar y amar a su esposa. Es la Biblia que dice que el esposo es proveedor. Es la Biblia la que dice. Y entonces yo empecé a pensar en mi cabeza mientras platicaba con él. Y como de repente soy un poco directa y muy franca, le dije, ¿sabes qué? Creo que este tema no lo tienes que platicar mucho conmigo. Tienes que platicarlo con él, porque él fue quien te dio esa responsabilidad. Y realmente, a veces, el hecho de no conocer la palabra de Dios y no entenderla revelada a través de su Espíritu Santo, nos lleva a puntos donde nuestras emociones se distorsionan y nuestras relaciones se dañan y fracasan porque nuestra mente está llena de todo lo que dicen los demás, y lo que aparentemente funciona para otros debería de funcionar para nosotros. No es así, no es así. En las relaciones tenemos que poner como fundamento los principios de la palabra de Dios y tenemos que aprender a trabajar juntos.
me recuerda la historia de dos jóvenes que estaban a punto de casarse, y esta joven ya tenía 2 años de noviazgo, y en estos 2 años de noviazgo pues ella empezó a decirle a él, pues ¿cuándo nos casamos? Como ¿para cuándo te gustaría formalizar nuestra relación? Y este hombre se sentía así como que le daba mucha vuelta al asunto. El punto fue que ella decidió terminar la relación, pero él no quería terminar la relación, así que fueron a consejería, pidieron apoyo, y mientras fueron a consejería y pidieron apoyo, el consejero les apoyó a reconocer qué era lo que estaba sucediendo. Y mientras ellos estaban en consejería, él empezó a explicar: mis padres se casaron y son un matrimonio de muchos años, pero ellos no se aman. Y yo puedo ver que ellos no se aman. Y yo quiero un matrimonio, pero no quiero un matrimonio donde no nos amemos. Yo amo profundamente a mi novia. Y entonces Sandra pudo entender esta situación. Y él empezó a dejar de apuntar la lupa hacia él. Y lo que hay que hacer en este punto es aprender a reconocer qué dice Dios acerca del matrimonio, cómo debe de vivir el varón, cómo debe de vivir la mujer. Y yo lo que sí te voy a decir es que cuando tú regresas al matrimonio o vives el matrimonio bajo los principios de la palabra de Dios, entonces tus emociones, tus acciones, tus decisiones van a llevarte al punto de vivir en el diseño original que Dios te ha dado. Si dejamos de apuntar la lupa hacia nosotros y hacia nuestro pasado y empezamos a tomar decisiones aquí, hoy y ahora, bajo los principios establecidos por Dios, entonces créeme que vas a tener vidas fructíferas, relaciones sanas, relaciones donde la vida realmente sea vida y la puedas disfrutar. Fuiste creado para tener vínculos. Fuiste creado con la capacidad de elegir. Y fuiste creado para asumir responsabilidades por ti mismo. La próxima semana vamos a estar trabajando, para mí, con un tema crucial en las relaciones. El tema de la próxima semana se llama La danza que destruye relaciones. Me emociona mucho esto porque cuando yo entendí la danza que destruye las relaciones y cómo las emociones distorsionadas manipulan mi corazón. No importa que tú seas cristiano, que creas en el Señor, que tengas fe, que ores, que leas la Biblia. Cuando tus emociones no están basadas en los principios de la palabra de Dios, vas a ser manipulada. Vas a ser manipulado y vas a desarrollar relaciones conflictivas. Pero tus relaciones pueden ser fructíferas. Queremos enseñarte cómo, queremos apoyarte, queremos bendecirte. Los días no son fáciles, son difíciles. Y si a esto le añadimos todavía nuestra incapacidad de comunicarnos emocionalmente, realmente estamos viviendo para el fracaso. Hemos aprendido a reconocer que solamente Dios nos puede ayudar en este tiempo. Necesitamos hombres y mujeres sabios y entendidos para actuar, pacificadores, que busquen el bien, no solamente en el querer hablar, no solamente en el querer comunicarse escrita o verbalmente. Queremos hombres y mujeres comunicadores de paz desde el corazón. Y este es el punto donde nosotros tenemos que aprender a crecer. Les invitamos, síganos en las clases el día de mañana a las 7 de la noche y la próxima semana, el día miércoles, entre mujeres. Los esperamos. Les quiero poner un reto
por favor, si ustedes creen que estos temas pueden ayudarle a alguien más y pudiera ser de bendición para su vida, por favor, comparte este mensaje con 5 mujeres, con 5 personas con las que tú creas que este mensaje puede ser bendición para sus vidas. Es un gusto poder estar con ustedes y volverles a saludar. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.